Muchísimas gracias, para mí un enorme placer. Y el día que estamos aquí, fíjense si ustedes son serios, porque este día menos mal que me cogieron con más de 50 años, ¿eh? Si no, hasta ahora no me hubieran levantado nunca. 25 de diciembre y estamos aquí. Así mismo, bueno, el saludo para todos los amigos, para mí un enorme placer. Y ver todo esto para mí es nuevo, voy aprendiendo con ustedes, ¿eh? Sí, porque a mí toda esta revolución Tecnológica. tecnológica y demás me ha agarrado un poco viejo. Nada, Voy aprendiendo aquí con ustedes. estamos aquí para aprender de usted y No, de mí no vas a aprender mucho. Sigan ustedes, que ustedes son el futuro de esto. De mí no vas a aprender mucho. Reniel, ¿por qué el deporte? Chico, qué sé yo, yo nací con eso. Mi papá, para descanse, le gustaba mucho el deporte. Mi papá era un guajiro que lo que veía era pelota y bolseo. Ya no le preguntes más nada. Cuando yo empecé a hacer fútbol, decía, el deporte se cosa eso, chico. Eso es para los argentinos y eso. Aquí en Los Cuba, brasileños. ¿no? Sí, pero desde niño, solo televisor que había en la casa, bueno, estoy hablando de años 70 y pico, y yo para ver el deporte y la novela, mi mamá entonces el niño chiquito, déjalo ver el deporte, yo veía la pelota todos los días. ¿Te gustaba mucho la pelota? Sí, me gusta, ¿Todavía te gusta? pero me gusta, a medida que fui creciendo, me gusta el béisbol de calidad. Es bueno. Sí, de calidad. De calidad. Ya a estas alturas del juego yo elijo lo que quiero ver. Sin embargo, los primeros oficios que tuvo no tuvo nada que ver con el deporte. No, pues, es que yo no estudié, yo no fui como ustedes. Ustedes son de una generación y que se sacrificaron estudiando. Yo tenía buenas notas y eso, pero no era dedicado al estudio. Y cuando vine a estudiar al Vedado, que salí de allá de Miraflores viejo, dije, pero si yo no conocía la vida, y pues ahí Esto es mismo, un mundo nuevo. si no, un mundo nuevo y me descarrilé todo por ahí. ¿Qué hiciste? Bueno, no te puedo contar aquí todo lo que puede hacer un muchacho joven sin cabeza. Ah, Ya, perfecto. Creo que no imagínate hace tú. falta Ya, hacer mucha a especificación. buen entendedor, con pocas palabras basta. Sin embargo, en el año 1996 llegas al curso de comentaristas de la Coco. Pero ya estaba trabajando desde el año antes. Desde el año antes. Desde marzo yo empecé a colaborar con la Coco cuando los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Yo empecé hablando de ajedrez y demás. Y Sergio me ayudó muchísimo. Estaba Osvaldito Cardosa, que trabaja en Prensa Latina, que era el director del programa de Fórmula 1, se llamaba cuando aquello. Y de ahí, bueno, el director, que era Mojena, y me llamaron, oye, ¿tú no quieres trabajar aquí? Yo llegué para promocionando un torneo de ajedrez, era el sueño de mi vida, pero yo no estudié. Y ahí empecé, como acabándose el verano, me dije, tengo una plaza para acá. Me fui a ganar menos ahí en la Coco, pero bueno, era Pero estabas haciendo lo que querías. lo que quería. Fui feliz. Hiciste con Andy Vargas una dupla histórica narrando a los Oh, industriales, pero se dice, o incluso tú mismo has dicho que tu equipo eran los Metros. los metros, ¿Cómo pero fue ese tiempo con Andy? espectacular. Aprendí, somos muy amigos, muy amigos. Mi hijo, de hecho, le dice tío y además y O todo. sea, él te apadrinó. Sí, no, Totalmente. él estaba, lamentablemente falleció no hace mucho, Iván Alonso, que era el estadístico, y el Churi Suárez. Toda Cuba, imagínate tú, hicimos, no éramos muy disciplinados, pero trabajamos muchísimo. Sí. Sí. ¿Te gustó mucho trabajar con Andy? Muchísimo, nos divertimos muchísimo. Se divertía narrando. Narrando y no narrando. Nos divertíamos muchísimo. Andy es una gran persona. Después empiezas a hacer un poco de fútbol en todo deporte. Sí, me llama Rodolfo García con Tamés, ponían fútbol los domingos en todo En todo deporte. deporte. Y entonces me llamaron una vez porque yo lo hacía en la Coco y lo empiezo a hacer con Ernestico Rifalza en el primer partido, no se me olvida nunca, era Ajax Panathinaikos, que es de la Champions, que le poníamos voz en el 14B. Jorge Tamés, que ya falleció, que era el director, estaba Rodolfo, que fue el que me recomendó, y estaba, bueno, Ernestico, que le ponía voz, y Marcial en aquel momento. Y ahí empecé, y Roberto González, que era el jefe cuando era redacción deportiva, no era Canal, era el Reverde, me dio el espacio también cuando la Eurocopa del 96. Qué bien. Y ahí empezamos a comentar la Eurocopa y con Sergito después empezamos a hacer cosas ahí en la televisión. En la televisión. Dicen que Iván Alonso, en paz descanse, era un hombre muy carismático, era todo un espectáculo. ¿Cómo lo vivían ahí interno ustedes? No, yo no te puedo hacer los cuentos. Quería matarme muchas veces. Imagínate tú, yo empecé, yo hice con la Coco con 26 años, me fui con Andy a narrar. Y yo lo hacía barbaridad. Y me quería matar. Una vez en Santiago de Cuba, en Granma, una vez también. Yo siempre he sido de carácter así, de estar fastidiando y demás. Imagínate tú con 26 años. Si ahora tengo 50 y pico. Y sigue siendo bebedor, imagínate tú con 26. No, aquello era de Era madre. maldad de todo el tiempo. Sí, pero Iván, bueno, de hecho fue el que me enseñó a anotar a mí. Yo empecé narrando por béisbol y yo no sabía ni anotar.
Andresito decía, mira el loco este, ¿cómo tú vas a narrar? Pues yo me iba recordando que tienes que anotar porque no te vas a acordar de todo después. Imposible. Claro, y los momentos. Entonces Iván fue el que me enseñó a mí a anotar. Entonces aprendiste mucho de él también. Claro, ¿no? Tú aprendes de todo. Y el Churi Suárez, el Ruge León, cuando nosotros lo dijimos la primera vez que estábamos ahí, el Churi fue que, déjalo que me gustó. Me gustó Y Ruge entonces él León. es el que empezaba a rugir el mismo. Bueno, y así creaste también lo contrario. El Ruge Leona también salió. No, pero bueno, eso no me tocó a mí. Eso creo que eso nació de Guillermo Moncada. Guille Bahían, cuéntalo. Eso nació de Guillermo Moncada. Tenemos un santiaguero aquí, nuestro director de fotografía es Ah, santiaguero. sí. Así que a él no le hace mucha gracia el Ruge León. No, bueno, pero lo dice al revés. El Guillermo Moncada, el latino es lo que más impresiona, pero el Guillermo Moncada cuando empieza a dar arriba aquellos cines, aquello se pone caliente, caliente, caliente. Y yo fui en una época donde Santiago, Era Santiago. yo, yo estaba narrando un juego de pierra de un clase palo por todo el center field, que yo dije, brutal. No cayó la pelota, yo creo que todavía la pelota está viajando. ¿Qué anécdota tienes curiosa en el Guillermón? No, ¿Qué te ¿sabes? sorprendía? Tremendo ambiente. Y quiero decirte algo, yo soy agraciado porque el santiaguero es muy apasionado con su equipo. Y cuando tú eres habanero, piensa que tú eres industrialista todo el tiempo. No, es que como, no sé si es que se dieron cuenta o yo en Santiago de Cuba, excepto una vez, que no fue culpa del pueblo santiaguero, pero que nos quedamos botados y tuvimos que venir en un tren 23 horas desde allá de Santiago de Cuba. La he pasado muy bien en Santiago de Cuba, me han tratado espectacularmente. Y No tengo simpatizabas quejas. con el equipo de Santiago. No, ni simpatizaba ni no simpatizaba. Yo no, yo el que mejor juegue y se acabó. Yo era metropolitanista y punto. ¿Te dolió Ya. la Claro que me dolió. la eliminación del equipo? Pero las responsabilidades fueron de las mismas autoridades aquí. Le sacaban los peloteros para Industrial, el Metropolitano no iba a tener equipo nunca. Creo que eso fue un gran error. Es que Pero bueno, Metro fue la escuela de muchos peloteros. no puede ser que una provincia tenga escuelas y las otras no. Eh, por la cantidad de habitantes, la capital llevaba dos equipos, pero tú no puedes sacarle todos los peloteros porque eran todos los que tenían perspectiva y llevarlo al otro. Creo que esa fue la muerte, la crónica de una muerte anunciada, como hubiera dicho García Márquez. Pero yo creo que Metros, el que llegaba a Metros, hacía que el equipo fuera tan competitivo porque como su objetivo sabía que en el futuro iba a ser llegar a Industriales, Sí, era el sueño de todos, decían, no, aquí en Metro yo tengo que partir la liga. la mayoría pensaba así. La mayoría pensaba en ir a Industrial. Sí, 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 es cierto también. Todo el mundo tiene aspiraciones de quedar campeón si tú no tenías identidad y le sacabas a todos los peloteros. Ahora, si tú los hubieras mantenido, también hubiera dicho, bueno, yo quiero ser campeón también aquí en este equipo. Si No, Metro se hubiera quedado con todos los peloteros que pasaron por ahí, en su momento hubiese sido un equipo de playoff todo el tiempo. bueno, es que cuando yo era muchacho yo me hice de Metropolitano porque Metropolitanos tenía el mismo nivel que Industriales. Y además yo era fanático de Anglada. Y, Enriquito. no, Enriquito ya de la época tuya para acá. Yo era rey de finales de los 70 cuando yo tengo mis primeras ideas. Inicio de los 80, lamentablemente después se truncó su carrera sin tener responsabilidad ninguna. Pero yo era fanático por Rey, era Puente. Puente, Chico, Puente un fuera de serie. un fuera de serie, Mantecado Linares en el centerfield. El Nudis Paulo, como lo encontré un día en un P. Creo que era un P nuevo, me lo encontré que yo venía de la casa ese día que no tenía deseo de caminar. Y me lo encontré que era el receptor, jugaba right field, uno bateaba a la zurda. En aquella época no había mucho de eso, sí, era muy fan Monguito Cabrera en primera, bueno, y otros, se me quedan un montón, ¿eh? ¿Cómo te llevas con Rey? Súper bien, excelente, nos llevamos una relación. Además, él sabe que era mi duro. Sí, 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 sí. Sí. qué bien. ¿Cómo y por qué comienzas a darle visibilidad al fútbol en Cuba, un país que no es tan futbolero? Al principio pensé que estaba loco. Por supuesto. Eso no lo va a ver nadie, chicos. Pero mira, creo que también tuve suerte. Todo el mundo dice, bueno, cuando tú empezaste no se veía fútbol, pero comenzó a globalizarse el fútbol. Totalmente. Y entonces eso también ayudó a que nosotros le diéramos entrada al fútbol, pero ya venía, era un fenómeno mundial. El fútbol siempre fue el deporte número uno ahí. Pero ayudó eso. No, no vamos a creer, no te vas a creer la mamá de Tarzán o el papá de Tarzán, no, que lograste esto. No, hubo un contexto que ayudó también Que lo a que se permitió. viera. Exactamente. Pero ¿tú crees que ese fue, digamos, tu bebé en la televisión? Tengo que agradecerle muchísimo al fútbol internacional. Hicimos mucho fútbol cubano, pero las experiencias con el fútbol cubano, es decir, el agradecimiento no, ¿No? no ha llegado jamás. Ni creo que llegue, y a esta edad tampoco, ni me interesa tampoco. ¿Propusiste en algún momento que se transmitiera mucho más fútbol nacional aquí? Se hacía, hubo un momento en que se hacía. Creo que hubo un momento en que había un poco más acercamiento a la comisión.
hacia el fútbol y tratar de ponerlo, buscar los horarios y demás. Después se ha perdido, pero bueno, no me interesa si me muestran cariño, no a estas alturas de juego, Ya no. no, ya eso. No Te me da lo interesa. mismo 880. Ya me da igual ya. ¿No fuiste hasta los Panamericanos de Río 2007? Fui por la OTI ahí. ¿Cómo fue esa historia? Estábamos, bueno, me mandan a los Juegos del Alba. Yo no iba a los Panamericanos del 2007. Sí, por eso es la pregunta. No iba. Me mandan a los Juegos del Alba en Venezuela, que le tengo un gran cariño, porque fue mi primer evento internacional. Trabajamos muchísimo, pero me encantó. De ahí me gustó muchísimo. Y era Sergio Basulto, que está en México, una gran persona también. Éramos los narradores, Alejandro Lazo iba al frente de nosotros. Bueno, y un equipo de transmisiones y demás. Marcial y Héctor, que estaban haciendo el béisbol. En el Brígido Iriarte teníamos el IBC. Y estando ahí, Roberto González, Robertico, me llama con Marcial y me dice, prepárate que llegó un contrato a la OTI y te vas conmigo para la OTI. Y yo, Sí, voy a vivir los Panamericanos. Y ahí mismo me enteré en Caracas. Qué bien. ¿Y cómo fue la experiencia en Río? ¿Qué magnitud puede tener unos Juegos Panamericanos y que fueran además tu primer evento grande? No, y en la organización de televisores iberoamericana, éramos dos para transmitir todos los Juegos Panamericanos. Dos, Marcial y yo. Aquello trabajábamos desde por la mañana hasta casi las 12 y tanto, todos los días. Y sin bueno, yo orinaba en pomos de agua que tenía que abrir, porque no tenía tiempo de ir a orinar Ahí en el set. en el set. Porque eran 7. Yo me acuerdo que la gimnasia pusieron todas las finales por aparato el mismo día. Fueron como 7 horas y tanto, sin pararme de ahí. Y después no dormíamos mucho por la madrugada, Marcelo y yo. Ok. No. Eso sí no me lo puedes decir. Imagínate, pero dormíamos 3 horas al día ¿Y casi. en qué momento, profe, estudiaban? Que estudiaba, ya tú tenías que ir con todo estudiado, ¿verdad? Y además había el internet, existía el internet y demás, pero no las informaciones como ahora. Pero bueno, tenían ahí, ya tú traías tu bagaje y llevabas tus apuntes. Tus apuntes. Y no te voy a decir, los Juegos Centroamericanos, ahí sí pasas trabajo. Algunos dicen, no, para que los jóvenes inicien en los Centroamericanos, no vele dando eventos que no sean multideportivos, porque lo más difícil de hacer son unos Juegos Centroamericanos, ¿sí? Okay. Porque casi no hay información y los deportistas que van tú no los conoces todos, aunque haya... Porque pueden salir de ahora mismo, oye, dale, vas para allá. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, hacer el atletismo, Rodolfo y Sergio, que lo hicieron casi siempre, complicadísimo porque tú no sabes ni quiénes van a ir. Yo hice el atletismo con Rodolfo de los Panamericanos Junior y tengo que agradecerle porque yo sí no seguí el atletismo igual, aunque lo sigo, ¿no? Pero no de esa manera, a Lilian sí. Lilian era la que me decía, sí, qué sé yo. Y porque los centroamericanos son muy difíciles, no hay información, no es como tú llegas a los Juegos Olímpicos y tú haces así y te dicen hasta... Ya tú sabes hasta quién va a correr y Sí, y hasta la ropa que usaba cuando tenía 3 años. Hablando de los Juegos Olímpicos, después haces en Beijing también. Ya ahí empecé a ir por el equipo de la televisión cubana. ¿Cómo fue primero la experiencia en China como país y como cultura? Un choque cultural, imagínate, yo soy de Miraflores Viejo, te dije, cuando yo empezaba a ver los edificios, que decía, ¿y esto qué cosa es? Es otro planeta. No, esa gente estaba, y después el cubo de agua, el nido de pájaro, al frente del hotel que habían hecho que era una antorcha, y eso fue en el 2008. No me quiero imaginar cómo debe estar Beijing ahora. Aquello parecía, y la pila de rascacielos, bueno, Guajiro, fin, ¿y esto qué cosa es? Después me pasó, ya conociendo mucho cuando llegué a Tokio también, ¿eh? Sí, no, por supuesto. No. Ahora que me hablas de Tokio, quiero hacer un salto en el tiempo ahí, porque ahí tienes una de las narraciones más recordadas por el pueblo cubano, que es la del remo. Eso agradecelo a Fernando Dayan Jorge y a Sergey. Y a Sergey Torres. Si ellos no ganan, nadie se acuerda de esa narración. Nadie se acuerda de mí, ni de la narración, ni mucho menos. Cuando ganan, lo que te da el éxito es que ganen, que sea la medalla de oro. A nivel personal, ¿te esperabas que ganaran? Sí, yo sí confiaba en que ganaran. ¿Confiabas en ellos? Y Angelito me dijo, te voy a grabar narrando. Fue Ángel Luis Fernández, Angelito, mi amigo Ángel Luis. Esa grabación que después El que lo grabó con el teléfono fue Angelito. Y después yo lo subí, Angelito. Gracias a él que fue el que lo grabó. En ese momento, mira, todavía me erizo. Nosotros como aficionados, ¿no? Como te escuchamos y como lo vimos, como lo vivimos,
a mí me dio la sensación de que tú lo estabas más que narrando como Renier González, lo estabas narrando como un aficionado que confiaba en esos muchachos. Sí, señor, sí confiaba en ellos. Yo le dije, van a coger medalla de oro. Y Evian se reía, porque Evian me dijo, no, Mijaín sí es oro. Yo, no, yo sé Sí, que coño, Mijaín. pero Mijaín, eso lo sabía todo el mundo. Díceme, pero digo, le va a hacer oro. Y dice, ojalá, vamos a ver. Y porque Evian fue el que empezó, vamos a grabar cuando hagamos esto. Y la idea fue de Evian, que siempre está. Pasito adelante. Sí, Evian es como usted y le va muy bien en su canal de YouTube, en las redes sociales, trabaja muchísimo. Remen, muchachos. No, aquello fue demasiado. Y después empezaron a salir chistes. De aquello. Imagínate, tú no sabes lo que vas a decir, tú estás improvisando y Claro, lo que ahí te te va salga. saliendo sobre la marcha que si No, los que memes si el aquellos. deporte nacional de Cuba es remar. No, que si aquello fue, no. Yo decía, no, pero ve acá. no, ya, completo, Van a viral. hacer, van a hacer conmigo el Viral. Y él sube los Goki. Coqui, Joaquín Caravel, pero todos lo conocemos como Coqui, es un sonidista muy chévere y yo siempre estoy fastidiándolo. Y cuando anotan el gol, yo siempre decía, súbelo Coqui para que Para escucharan al escuchar público. Y en ese momento, súbelo Coqui, ahora me han echado la culpa mía de todo lo que sube. Meme, No, sticker, foto. pobrecito Coqui, dígole, tú eres el culpable de todo esto, ya tú cuando te ves en ¿Por la qué calle. sales tú? Súbelo, Goki, y sale Camilo así. Como que se quedó en pausa. A Camilito, este loco. Ahora, hablando de narraciones históricas de tu parte, el Gol. Eso no es mío. Eso es de todos los narradores en el mundo. Escuchando mucha radio, todo el mundo lo hace y yo lo incorporé, pero eso lo hacen Pero aquí todos. nadie lo hacía. Ah, no, pero en el mundo sí. Sí, por Sí, supuesto. sí, Pero para eso nosotros los es. cubanos ya era un sello de tu parte. Sí, Alejandro Lazo, un director que Director de Meridiano. sí que suena, y de varias cosas, la de béisbol y más. Eso no tiene andinga. No, porque yo Y trabajé dice- con él, sí. Y decía, eso es una gallina que lleva clueca aquí cuando me da el gol. Decía, "Cuac, cuac, 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 cuac". Y hablando de goles, el gol de Jordan. El gol de Jordan fue espectacular. Yo viví, eso es uno de los partidos más bonitos. En la Coco viví el centro básquet que ganamos en el 99 en la Ciudad Deportiva. Y ese torneo, verdad que Cuba merecía haber ido hasta la final y haber ganado. Fue muy emocionante y además estaba en Veracruz y Veracruz, después he regresado varias veces. Me gustó tanto y me trae tan bonitos recuerdos como ver La Habana con el malecón, el mar. Espectacular. ¿Alguna vez hablaste con Jordan? Sí, claro, muchísimo. ¿Y qué te decía? Nada, se sentía contento con eso. Buen muchacho, Sí. muy buen muchacho. Como casi toda esa generación que estuvieron en ese. Ese sub-20 Sí, y después fue al mundial. No, había ido al mundial en el 2013, en el 2014 en el van a los 2014. centroamericanos. Y Una eran, generación buena. yo creo que ese fue uno de los secretos, que eran muchachos bastante inteligentes y sacrificados, sí. Casi todo el equipo. Siempre el público cubano, el aficionado, te asocia mucho con el fútbol, pero después te alejaste. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? No, mira, no me cansé. Llegué a 50 años y la perspectiva en mi vida cambió muchas cosas. Yo no tengo la energía que tienes tú, ni la que tiene Guille, ni la que tienen ellos, ni la que tiene Boritín ahora, Alejandro, Rolly, Piedra, Camilito mismo. Yo no tengo esa energía para seguirlo todo. Y yo si no voy a hacer algo para que me quede bien, no lo hago. Si yo tuviera que seguir una sola liga, un par de ligas más o menos, tú dices sí, pero si no tengo que estar al tanto muchas horas para poder estar a ese nivel. Y ya te dije que mi perspectiva de la vida cambió cuando llegué a 50 años. Y entonces ya decidí dedicarme más a mi familia, a mis amigos y a mí, que El fútbol hacer. sacó mucho de ti, ¿no? Yo le tengo que agradecer muchísimo al fútbol, pero te dije que cuando llegué a 50 años cambiaron las prioridades en mi vida. Cambiaron. Me queda menos por vivir de lo que he vivido. Le he dedicado tiempo a esta profesión, le tengo que agradecer mucho a esta profesión. Nunca dejé, siempre el primer requisito, el primer leitmotiv de mi vida ha sido mi familia y mis amigos, que es la familia que yo elegí. Pero le dedicaba demasiado tiempo al trabajo y a mí, y me desocupaba de mí sí no me ocupé nunca. Y dije, no, espérate que me queda menos tiempo por vivir del que he vivido. Y yo no he llevado una vida muy. Sana, No, exactamente, ni he sido una persona que lleve hábitos saludables. Dije, no, espérate, a partir de ahora debo de ocuparme más de mí y ocuparme aún más, que siempre me ocupé muchísimo, de mi familia y de mis amigos. ¿Y sientes que ese cambio ha mejorado tu vida? Muchísimo. Mi esposa ha tenido que ver con esto. Vamos para 9 años ahora juntos. Y mis amigos también. Y eso que todavía
yo no soy lo más disciplinado del mundo. Pablo, Pero vas, doctor, gran amigo, me dice, tú eres un indisciplinado, pero he mejorado bastante. Todavía lejos de los estándares que quisieran mis amigos y mi familia, ¿eh? pero bueno, Pero poco a poco, poco a poco. sí, sí, es que de lo que yo era a lo que yo soy ha cambiado muchísimo. No, no en el sentido de como persona, sino en el sentido de ocuparme de mí. A nivel personal. Sí, sí, sí. Porque te pasabas la vida pensando en los demás y pensando en el trabajo y no pensando en ti. Ahí, hablando de fútbol, hay un incidente. Yo sé que esta pregunta te la han hecho No, no, pero no tiene problema. 200 veces, pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué hablaste de Messi? ¿Por qué no te dio por hablar de otra cosa? No, te voy a decir porque donde estábamos, en ese lugar, estábamos cerca del aeropuerto, unos almacenes. Y hay un compañero, un amigo mío que lamentablemente falleció y falleció joven, 60 y tantos años. Tomás de Mesa, un gran amigo de ahí del barrio que me vio nacer a mí prácticamente. Y mi papá lo vio nacer a él. Estábamos ahí y me dice, grábame un video para el primo mío que le dicen el Panda, que es de Playa Girón, Ajá. trabaja allá. Dice, y el tipo llora cuando pierde Messi o el Barcelona y además es medio homofóbico. Y digo, no, espérate. Ay, chico. Y ahí grabamos el video. Pero hubo alguien que algunos me dicen, yo ni asocio quién puede haber sido. Me decían, sí, sí, el que estaba ahí, que grabó aquello de una manera y después lo subió a la red. Y ahí mismo, que realmente te digo, me importa una calabaza. Bueno, espérate, no, una calabaza no, porque ya está más cara. Ya la calabaza ha puesto cara. Me importa poco si lo subieron o no. Y algunos dicen, no, si estaba borracho. Sí, Es con verdad. agua, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero tú tienes una forma de expresarte que quizás Habíamos bajado una rastra cargando, estaba sudado, sin camisa. No te voy a estabas decir, ayudando a un amigo. ayudando a un amigo, ahí estábamos. No me había tomado agua nada más. No habías ni comido. Nada. Después no te voy a decir lo que hice, pero en ese momento, nada. Nada de nada. Y te salió eso así de hablar de Messi. Porque Era para joder te dije cómo soy yo y tú vamos a hacerlo, dale, olvídate de eso. Y a partir de ahí la gente empezó a decir, no, espérate, yo me voy a montar en el carro este, ya, yo soy el anti-Messi. Por ahí crearon hasta una página en contra mía, me dijeron y todo, porque yo Sí, no, incluso hubo personas que fueron al ICRT. no, y escribieron y hasta colegas. ¿Cómo No, fue eso? chicos, a mí me interesa, y me ocupo mucho de eso. Realmente a ti eso no le diste ningún tipo de importancia. Jamás, ni me interesa. Yo veo que la gente que se pone a hablar de ti no te conoce y el que te conoce escribe o dice algo que no tiene nada que ver contigo. Dice, pero bueno, es que esta gente se han vuelto locos con tal de figurar. Le da, pues, me importa nada de eso, yo soy feliz. No Y tengo ahora, problema con eso. realmente, ¿cuál es tu equipo en el fútbol? Si tienes algún equipo En por el este, que hinchas. en este momento, ninguno. Te voy a decir ninguno. He tenido la oportunidad y la bonita experiencia que me han invitado y he podido vivirlo en el estadio del Atlético de Madrid, En el nuevo. en el nuevo, en el Metropolitano. Metropolitano. Fuerte abrazo, gracias a mi amigo Anthony Daimiel, la enciclopedia del baloncesto de la NBA, donde quiera que, bueno, en España, fuera de ser, no lo está haciendo ahora, lo está haciendo fútbol. Pero por diferentes causas, ¿no? Porque, no, porque siguen la misma empresa y demás. Movistar, que es el principal canal de deportes que hay ahí, pero no tenían los derechos de la NBA y bueno, Anthony entonces volverá a hacer el básquet de la NBA porque el básquet de la NBA sin Anthony Daimiel no es lo mismo. No es lo mismo. Desde lo que comenzó a hacerlo con Andrés Monte, que es cubano, que la gente no sabe eso. Andrés Monte es cubano. Bueno, era cubano, lamentablemente fallecido. Y la experiencia en el Wanda. Y me invitaron, gracias a Anthony también y a Javi, un periodista y que da conferencias de motivacional, fue atleta paralímpico. Fui de los últimos que fue a la antigua Romareda, que la están reconstruyendo en Zaragoza. En la antigua Romareda, qué bien. Que ahora, en donde mismo estaba, están haciendo un estadio para el Mundial brutal, Pero la Romareda es un estadio histórico, una cancha histórica de España. histórico, y el Real Zaragoza, mira, quiero que salga, están penúltimos en puesto de deseo, quiero que salga, ahí le he tomado cariño porque es Les ha ido mal en la Liga Motion este año. muy mal. Pero incluso han encadenado una serie de partidos, se ido ganando, pero los de arriba están ganando también. Sí, pero están cerquita. Rubén Seyes yo creo que ha hecho un gran trabajo. Yo me enamoré de esa ciudad, de los maños son como yo, cabezo duro, como ellos mismos dicen. Y es una de las ciudades más bellas, si no la ciudad más bella que yo he conocido, con el río Ebro que parece el mar. Yo tengo que ver agua en algún lugar. Sí.
La Plaza del Pilar, el Río Ebro, el Puente de Pier, tienen mucha cultura romana allí. Sí. Y mudéjar. Es como la capital, Teruel y esa zona ahí del arte mudéjar. Y tienen, bueno, Goya de Fuendetodos, que es cerquitica. Tienen una cultura espectacular y combinan aquello de Roma, era la antigua César Augusta, con el arte mudéjar, con los moros. Y en el deporte, Cuba tiene mucho que ver con esa ciudad. Ok. El Casademón Zaragoza, Diego Justiz, se Ah, sí, se lesionó, lesionó pierde la carrera y fueron Lo contrataron ahí que lo mismo. contratan y le pagan su Le curso de va- entrenador y entrena niños ahí. Joanqui Mencía Mencía, ok. pasó por allí. Andy Rodríguez está también allí. Y esa ciudad tiene mucho. En esa ciudad hay una cátedra en la universidad que se llama José Martí, en la Universidad de Zaragoza. Y en Zaragoza Mira cuánta unión. está la casa donde vivió José Martí allí a inicios de los 1870 y la habita un cubano. Hoy por hoy la vida de un cubano. El dueño de la casa es un cubano, que es director de teatro pinareño. Mira, qué conexión. Entonces, si hoy tendrías que hinchar por un equipo del Zaragoza. En el básquet hincho, siempre fui el estudiante de la demencia, que es una afición fuera de serie, pero es que se aportan también con los cubanos en una ciudad que tiene tanto que ver con Cuba y además es una ciudad que me encanta, bella, llena de verde, ahí lo que hay un viento, el cierzo cuando viene, que es tremendo. Ahí donde pasa el frío más grande de mi vida. Sí, Sí, pero te sientes como si estuvieras aquí. en Cuba, sí, son gente espectacular. En algún momento se dijiste o se dijo que hinchabas también por la selección de Inglaterra. ¿Te gustaba Inglaterra? Sí, sí, me gustaba muchísimo, pero ya no, mira, Ya ya, ni lo a siento. medida que tú vas en esta profesión, y ya te va a pasar a ti, nos va a pasar a todos, que vas cumpliendo años, no voy a decir que te vas poniendo viejo, porque yo no estoy viejo. Viejo es el viento y todos los días sopla, así que ¿qué cuento es ese? Tú vas perdiendo ese tipo de conexión, tú lo que quieres es ver calidad, ya Ya ni... lo mismo el Panathinaikos de Grecia que Yo me acuerdo que estaba con mi buen amigo Reinaldo Taladero viendo la final del Mundial que gana Argentina. La gente me la decía, va a Argentina-Francia. ganar Messi. Y a mí qué me ¿Sabes que estaba ahí interesa. ese día, en 23 y 26? ¿Tú estabas ahí? Atrás yo estaba haciendo un reportaje ese día. Mira eso. Y a mí me da lo mismo quien gane, el que gane, el que se lo merezca y Yo ya. realmente lo disfruté. Yo estaba neutral. Neutral por Me completo. da Y me igual. daba lo mismo si ganaba Messi, que si ganaba Mbappé, que si cualquiera. Yo lo que sé que yo vi un partido de fútbol de alto nivel. Exactamente. ¿Qué me importa a mí? La gente piensa, no sufro con eso. Yo si estuviera jugando un amigo mío ahí, un familiar Bueno, mío exacto. también. Pero no, nada que ver. La gente se inventa historias y después las publica y todo esto de las redes sociales es complicado. Sí, ¿te molesta esto, todos estos audios, todos estos videos que se han filtrado? El tema Mira, de Fernando Palomo. no, pero lo de Fernando Palomo, y se lo ratifico. Oiga, hay que tener un corazón para criticar lo que hizo Tokio en medio de la pandemia en unos Juegos Olímpicos. Es que yo no le encontré defecto a esos Juegos Olímpicos que estaban en medio de la pandemia. El único mal recuerdo que puedo tener de esos Juegos Olímpicos, bueno, cosas familiares que agarré y llegué con COVID aquí sin enterarme porque la COVID pasó como el poema de Carito León, pasarás por la vida sin saber qué Sin saber pasaste. qué pasa. Y me decían, sí, tiene, ¿cómo que tengo COVID si yo estoy entero? Estoy mejor que como Yo si no no tengo tuviera. ni agua por la nariz. Ratificas entonces tu Claro, claro. opinión sobre ese tema. Bueno, por supuesto que sí. ¿Quién tú te crees que como tú vas a que esa gente se mandaron a hacer unos Juegos Olímpicos espectaculares en medio de una pandemia? Es que no se tiene todavía No, es que cuando tú te crees que la eres Dios, magnitud de... si tú te crees que eres Dios, bueno, se te olvidó de dónde viniste. Ahora que eres mariposa, te olvidaste de cuando eras oruga. Ahora que hablamos de este tema de narradores de otros países, ¿crees que el narrador cubano, el periodista cubano, tiene calidad para estar en una gran cadena de deporte? Claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que lo que no tienen es las oportunidades. Pero, ¿por qué no? Si lo tienen en todas partes del mundo. Además, el narrador cubano es más completo en muchas ocasiones. Creo que no voy a decir que somos los mejores, mucho porque no lo somos. No lo son. No lo somos y los hay mucho mejores que nosotros en un montón de lugares. Pero sí somos los que más deporte hacemos, que para mí es una locura. ¿Eh? Eso no eso está contraindicado, como dirían Nosotros los hacemos médicos. 5 narradores en unos Juegos Olímpicos, eso no lo hace nadie, ni con el triple de eso lo hace. Es que se especializan. Exactamente, y ahí tú te especializas, que facilito, vas a hacer solo esto. Bueno, facilito no, fácil no hay nada dentro del deporte, porque tienes que estar actualizado y hay monstruos. Pero a 5 o 6 deportes, 10 deportes, 12 deportes en unos juegos,
Mira, en una ocasión yo entrevisté a don Eduardo Vizcayar. Pero eso es Y Eduardo un Vizcayar tronco. llegó al fútbol casi de rebote. A Eduardo Vizcayar lo que le gustaba era el atletismo. Hizo un libro de atletismo y estuvo aquí en La Habana en 1991. Mira, no lo sabes, pero eso es Pero tú sabes lo que hizo aquí en Cuba, ni siquiera escribió ni narró. Hizo fotos, reportajes. Aquí en La Habana. fíjate el nivel cultural, igual que Luis Omar Tapia, yo lo conocí en el Mundial del 2014, tremenda persona. Simón, Miguel Simón, que para mí es uno de los monstruos, es uno de los tipos más humildes que yo he visto en la narración. Y algunos que se creen la mamá de Tarzán no le llegan ni a la rodilla. Y es un tipo fuera de serie. La gente aquí no escucha mucho a los españoles, escucha más a los argentinos. El día que escuches a Anthony Daimiel, o lo pueden buscar en las redes sociales comentando de baloncesto, te vas a dar cuenta de que te están dando una cátedra de baloncesto, o como narraba Andrés Montes, o lo hace ahora Guille Jiménez, que es la pareja de Anthony, que están haciendo fútbol de una manera distinta. Hay narradores en España espectaculares, como los hay en Argentina, como los hay en Dominicana, mira Jerez, como lo es Álvaro Martín, que para mí es Álvaro Martín, para mí, yo aprendí fútbol americano oyendo a Álvaro no, Martín. no, y el Y bueno, el básquet ni hablar. una pareja, tú me a Álvaro Martín narrando y Anthony Daimiel comentando, aquello debe ser lo más grande que hay. Y Álvaro Martín es una bella persona también, Buenísimo. además un fuera de serie. ¿Usted cree que el narrador cubano, desde la visión del aficionado cubano, es subestimado? ¿Es criticado de más? Pero claro, nadie es profeta en su tierra. Pero quiere que te diga una cosa, nos llevan muchas veces mejor de lo que llevan a los narradores de otros países en sus países. Sí. Sí. Hay un sector que te critica, pero hay otro que te apoya mucho. Yo creo que la afición cubana, en su mayoría, es bastante buena con los narradores. La juventud principalmente, el sector que es de otro equipo, piensa, por ejemplo, yo tengo muchísimos detractores del Barcelona, Me que son imagino. del Barcelona por Messi. Y se creó aquella imagen y ya yo me monté en el carro ese, que como a mí ese me encanta. Porque, ¿Disfrutaste ese personaje? claro, me divertía. Decía, tú vas a ver ahora cómo empiezan a escribir y a llamar. Me decían, tú eres malo, no, vamos a divertirnos un rato. Claro, chico. Pero yo me siento privilegiado con muchísimas personas. Yo creo que me han llevado suave y bastante bien, excepto un sector que no me interesa. Y que sigan haciendo, que se diviertan también ellos. Por supuesto. Hazme un ranking de tus 5 deportes favoritos para narrar. Narrar, baloncesto, número uno, principal, y como diría Alexis Valdés, y único es baloncesto, el número uno. Fútbol, me encanta narrar fútbol porque son deportes muy dinámicos. Voleibol, También, súper dinámico. ciclismo, me apasiona hacer ciclismo. Y después los otros deportes de tiempos y marcas. Sí. Sí, natación, atletismo, todo lo que sea dinámico.